Vamos a orar en esta hermosa mañana. Vamos a pedirle a nuestra hermana Sandra que ore, por favor, por este ministerio, por la bondad de Dios y por lo que Dios va a hacer. Amén. Yo la bendigo, hermano. Amén. Padre nuestro que moras en la altura de los cielos, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra que se va a impartir se quede en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Bendice al hermano que va a predicar tu palabra. Bendice a cada uno y a los que vienen, Señor. Bendice a tus hijos, tu pueblo, los enfermos, Señor. Gracias te damos, Señor, te agradecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Tomen asiento, por favor. Miren que estamos terminando una semana. Ya nuestro mes se nos fue en los mensajes, como estamos mirando la palabra de Dios, amén. Tenemos un tema muy interesante, porque todos los mensajes son interesantes, amén. ¿Están listos para terminar nuestro mensaje? Hoy terminamos el mensaje de por qué los hijos de Dios no celebramos Halloween, y no solamente Halloween, sino todo lo pagano, todo lo oscuro, todo lo que es maldad. Nosotros no podemos ser parte, porque Dios es luz, amén. Dios es luz y no puede habitar las tinieblas en la oscuridad, porque la luz disipa la oscuridad y nosotros estamos en Cristo, amén. Miren en pantalla, tenemos un inicio de una pregunta. Es una pregunta: ¿eres luz o tinieblas? ¿Cómo vamos a terminar esta semana, después de 2 semanas que hemos estado analizando si somos hijos de Dios o a lo mejor hijos del diablo, ¿verdad? Porque no lo dice el pastor, no lo digo yo, lo dicen las escrituras. Las escrituras dicen ciertamente de que hay hijos de Dios, hijos de luz, hijos del diablo, hijos de oscuridad. ¿Cómo estamos y qué nos enseña la palabra de Dios para entender cómo podemos cambiar? Porque recordemos que todos venimos de la oscuridad, amén. Todos venimos de la oscuridad. Sin Cristo estábamos oscuros en el mundo, en un mundo pagano, perdido, lleno de promesas que nunca se cumplían, y aunque se cumplían, eran temporales. Por eso la palabra de Dios nos enseña de que los hijos de Dios no podemos ni debemos intervenir ni participar en nada pagano, y especialmente en estas fechas. Estamos solamente a 5 días de algo oscuro y malvado. La palabra de Dios, si tienes tu Biblia o lo tengo en pantalla, vas conmigo por favor a Romanos capítulo 3. El apóstol Pablo nos hace mención tanto de las tinieblas como de la luz de Dios. Porque el apóstol Pablo, su preocupación era la infiltración de falsos maestros, falsa gente que llegaba a su iglesia en Corintio, creyéndose hijos de Dios, pero traían enseñanzas paganas, gente oscura, gente que quería distorsionar lo bueno y volverlo malo. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 12, dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas ¿de qué? De la luz. Miren cómo empieza el apóstol Pablo diciendo: la noche está avanzada. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en un entonces que Él vendría ¿qué? Como ladrón ¿qué? En la noche. ¿Por qué? A semejanza del ladrón en la noche. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que estar cuidando nuestra salvación. Pero aquí el apóstol Pablo dice: algo se acerca, algo oscuro, algo maligno, algo peligroso. Iglesia, tienen que tener cuidado de lo que está sucediendo, porque el apóstol Pablo tenía un discernimiento que un servidor aquí lo tenemos y lo debemos de tener todo. La noche se está acercando, 5 días de que los brujos, los hechiceros van a cometer el acto, la celebración. Es como decir el cumpleaños del diablo. El día que le ponen la velita al pastel para decir: celebremos porque todo este año fue de victoria para nosotros. Los brujos, los hechiceros y los idólatras están celebrando esto. Pero dice el apóstol Pablo: se acerca el día. Ahora imagínense por un segundo, la palabra de Dios nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día.
hay cristianos. Cuando la preocupación de Pablo y mía no está hablando de la gente pagana, la gente que no tiene a Cristo, la gente que está en las iglesias. Se acerca el día en que va a venir nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén, iglesia. Amén. Cristo va a venir. Imagínate por un segundo que se está acercando ese día. No sabemos el día ni la hora. Dice que aún ni los ángeles lo sabían, ¿verdad? Pero Jesús sí lo sabe porque era Dios. Pero pongamos por un ejemplo, está cerca las noches, estamos a 5 días de Halloween y los cristianos dicen, pastor, no pasa nada, es una festividad normal, solamente me voy a disfrazar y se lo prometo que de angelito, hasta alitas nos vamos a poner. Pero estamos celebrando algo pagano. Ese día no es del Señor. Aunque el día es de Dios, esa noche es de oscuridad. ¿Por qué no hacemos otro día? ¿Por qué no vestimos a nuestros hijos 364 días del año de angelitos? Orando por ellos, amándolos, cuidándolos. ¿Por qué solamente ese día quieren disfrazarse? Porque se acerca el día del Señor. Imaginémonos lo que les acabo de decir, que viniera Cristo ese día. Son las 11:59 de la noche. Y muchos cristianos disfrazados de demonios. ¿Cómo le van a responder a Jesús, a su Creador, a su Salvador, al que murió en la cruz por todos nosotros? ¿Qué explicación le van a dar? Tal vez una explicación como la que me dieron a mí esta semana. Me dijeron, no, pastor, pero es que esto es solamente para traer gente a nuestras iglesias. ¿Cómo llegaron a engañarse? ¿Cómo Satanás llegó a engañar aún hasta los líderes de las iglesias, haciéndoles creer que esta festividad es buena? Es oscuridad. No podemos disfrazar a nuestros niños ni nosotros de demonios, porque Cristo es luz, amén. Y nosotros debemos de vivir una vida en santidad. No necesitamos recurrir a la oscuridad para que venga la luz. Oh, es que usted no sabe. Sí, con esta actividad va a venir mucha gente. Pero ¿para qué va a venir? Si participaste de la oscuridad. Nosotros tenemos que ser luz en la oscuridad, no traer la oscuridad para luego volver a la luz solamente por querer participar con ellos. El apóstol Pablo está preocupado y desechemos pues las obras de las tinieblas. Todo esto hay que desecharlo. ¿Se acuerdan que les dije? Corten esos trajes, tírenlos, pero no más los tiren, quémenlos. Los cristianos no debemos de participar en esto. Desechemos todo esto. Nuestra vida es una vida nueva en Cristo, amén. Porque la Biblia nos dice que somos nuevas criaturas. ¿En quién? En Cristo. Jesús, el que nos ama, el que nos cuida, el que nos fortalece, el que da todo por nosotros y dio su vida en la cruz. Por Él nosotros tenemos que vivir, amén. Porque Satanás no hizo nada. Satanás no ha hecho nada. Por eso se llama el padre de la mentira. Y mucha gente llega a esos lugares porque creyeron en Él. ¿Por qué pasa esto? Mira conmigo, 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. ¿Por qué sucede esto? Dice, y no es maravilla. El apóstol Pablo dice, mira Oscar, y le dice y nos dice a la iglesia, esto no es nuevo para mí. Esto no es maravilla. Porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz dentro de las iglesias, haciéndoles creer que lo pagano, lo oscuro, lo que es Halloween y todo esto, solamente cámbienle el nombre, modifíquenlo. Se disfraza. Es un patrón que el apóstol Pablo y un servidor lo sabemos, y todos los hijos de Dios debemos de saberlo. Porque el apóstol Pablo dice, no es maravilla. Para mí no es nuevo, dice el apóstol Pablo. Esto no es nuevo. Yo ya sé cómo trabaja Satanás, porque yo conozco la Escritura. Por eso los hijos de Dios son engañados, porque no conocen la Escritura. Hace unos días atrás en el estudio, yo les pregunté, ¿cuántas personas no tienen Biblia? Y varios me levantaron la mano y le digo, necesitamos tener Biblia, palabra de Dios, amén. En la palabra de Dios encontramos todas las respuestas. Tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios, pero necesitamos esforzarnos, entender de que es Dios el que nos está hablando y no tenemos que caer en las trampas ¿de quién? De Satanás. Porque mira lo que dice el versículo 15, así que no es extraño. Ahora, no solamente que dice que no es maravilla, también dice, no es extraño. No es maravilla de Satanás, tampoco me extraña.
Porque continúa diciendo, si también sus ministros se disfrazan como ¿qué? Como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a ¿qué? A sus obras. Escucha lo que te voy a decir, es impactante. Porque muchos se disfrazan de ministros, de líderes, aún de pastores, y no soportan. Un día tienen que sacar su verdadera cara. Un día tienen que decirle a aquel que le están sirviendo, porque o le sirven a Dios o le sirven al diablo. Y el día 31 de octubre es el día en que le dicen, gracias Dios, porque Satanás también es un Dios para ellos. Y muchos ministros y líderes están haciendo esto, diciéndole, gracias porque ya no aguantamos esta cara de santitos. 364 años de días del año estábamos sufriendo y hablando de Dios y teníamos actividades, porque mira, una iglesia pobre y triste solamente se basa ¿en qué? En actividades y eventos, y queremos impactar al mundo pero no impactan los corazones. Cuando la iglesia primitiva iba a tocar puertas a pedir dulces, nunca. Cuando nosotros se nos dice que tenemos que ir a tocar puertas para pedir dulces, nunca. El Señor nos instruyó y nos dijo, ir y prediquen el evangelio a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Las únicas puertas que nosotros tenemos permitido tocar son las puertas de los corazones. Hablarle al mundo y decirle, Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo vive en ti, el Espíritu Santo quiere estar en tu vida. Es la única puerta que nosotros podemos tocar, amén. El apóstol Pablo dice, no es maravilla, Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es extraño, porque también los ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y dicen, no, es que Oscar, tú no entiendes, es una atracción para que vengan las gentes y se llene mi iglesia. ¿De qué? De demonios. ¿Cómo los atrajeron? ¿Vestidos de qué? Ese día, ¿alguien oró por ellos? No tuvieron tiempo. ¿Cantaron alabanzas? No tuvieron tiempo. Yo he estado en eventos donde no cantaron alabanzas, no hubo oración, no se arrepintió la gente. ¿Qué tuvo de bueno? No tuvo nada de bueno, es oscuro. Por eso el apóstol Pablo dice, no me extraña. Y que quiso infiltrar en mi iglesia, en Corintio, dice el apóstol Pablo. Y no es extraño. Ahora miren el versículo 14. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de ¿qué? De luz. ¿Por qué se quiere disfrazar Satanás como ángel de luz? Porque un día Satanás fue luz. Satanás era conocido como hijo en la mañana, maravilloso, lucero en la mañana. Pero cometió un gran error Satanás, y es la enseñanza que te voy a llevar ahora y la voy a enseñar el miércoles para que aprendas algo nuevo tal vez. Tal vez lo hayas escuchado, tal vez no. ¿Por qué Satanás está haciendo todo eso? Porque el error que cometió en el cielo rebota en la tierra. Las mismas palabras que usó Satanás para entrar al cielo y quedarse en el lugar de Dios, las rebota en la tierra disfrazada de bueno, y al final es muerte. Mira por qué te lo digo. Ve conmigo a Isaías, el profeta Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante. Dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Miren, hijo de la mañana. Así será conocido Satanás antes de ser diablo. Satanás antes de ser diablo era un lucero, era un arcángel de Dios que estaba siempre con Dios. Él era luz, era maravilloso, era un lucero, hijo de la mañana, dice. Pero dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los lados del norte. Miren el versículo 14, es donde te voy a llevar una gran enseñanza para que aprendas algo, y si lo sabes, refresquémonos en esto. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante, ¿qué? Al Altísimo. El diablo quería ser semejante al Altísimo. Y cuando quiso ser semejante al Altísimo, Dios lo destierra del cielo, lo manda a la tierra. Y esas palabras son dadas a alguien aquí en la tierra. Porque Satanás no se quedó contento. Satanás salió molesto del cielo y dijo, tengo que destruir todo lo que sea luz. Tengo que destruir todo lo que sea creación de Dios. Por eso a mí me preocupa los hoy en día que dicen los pastores y las iglesias, es bueno. Y yo,
no entienden. No están captando que ya Dios nos lo dijo y tenemos que entender las escrituras, que Satanás se disfraza como ángel de luz y Satanás dijo, quiero ser semejante. ¿En dónde lo usó? Lo usó en la primera creación de Dios, con Adán y Eva. Y lo miramos las semanas pasadas, pero te lo voy a llevar para que entiendas, porque hace unos meses atrás te estaba hablando sobre un rompecabezas. Y la palabra de Dios, si tú dejas de asistir, no vas a entender, porque vas a decir, ¿de qué está hablando el pastor? Mira lo que te dije la semana pasada y antepasada. Ve conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 4, y no pierdas Isaías. Amén. La palabra de Satanás cuando dijo, y seré semejante, empieza Satanás desde el versículo 1, donde Satanás se presenta, ¿verdad? Pero vamos a mirar el 4 y 5, pero en el versículo 1, Satanás se presenta como el animal más astuto, más despierto. Y se encuentra con Eva. Y en el versículo 4 le dice la serpiente, Satanás a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Satanás le dijo, ¿quién te dijo? Porque mira el versículo 5 dice, si no sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios. Satanás usa el mismo patrón. Por eso nosotros debemos de congregarnos. A veces la gente dice, ay pastor, es que voy a faltar una semana o 2 semanas. Y está bien entendible porque a veces tenemos enfermedades, compromisos o algo. Pero cuando la palabra de Dios dice, no dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué lo dice Dios? Porque quiere que entendamos paso a paso lo que Dios quiere de nuestras vidas. Mira lo que le dice Satanás a Eva. Le dice, si no sabe Dios que el día que comáis de él, ¿de qué? Del fruto prohibido. Génesis 2, 16 y 17 le dijo bien claro a Adán. Dios le dijo a Adán, todo puedes comer excepto del árbol del bien y el mal. Y Adán le dice a Eva le dice a la serpiente, no podemos hacer esto. Pero la serpiente es astuta y usa una estrategia. Le dice, no moriréis. Versículo 4. Y el versículo 5 dice, si no sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como ¿quién? Como Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Ser como Dios. Le lavó la cabeza a Eva. Le introdujo palabras bonitas que la convenció. Y dijo, Eva, no te preocupes. Tú ven y come, no va a pasar nada. Eva quiere el fruto prohibido de Dios. Y lo da a Adán. Y Adán le echa la culpa a Eva. Y Eva le echa la culpa a la serpiente. Y así se la pasa a todo el mundo. Pero Satanás se disfraza, pero no puede cambiar. Escuchen esto. Debemos de entender la Biblia porque Satanás no puede cambiar. Tiene un patrón. Yo por eso conozco al diablo. Porque sé cómo trabaja el diablo en muchas personas. Y a mí cuando vienen a mi vida me dicen, no es malo. Yo les digo, explícame dónde está lo bueno entonces. ¿Dónde está lo bíblico? Explíqueme bíblicamente dónde está la santidad de celebrar el 31 de octubre ese día. Y no solamente Halloween, los demás días. ¿Cómo vivimos 364 días del año? Es que ese día me aislé en mi cuarto. Yo siempre sugiero que si ese día no puedes salir y no tienes la capacidad de salir, quédate en tu casa, no salgas, ora, pon música, adora a Dios. Pero siempre digo, haz lo mismo todos los días del año, amén. Tenemos que hacerlo todos los días, no solamente aislarnos un día. Tenemos que orar por nuestros seres queridos, porque ese es un día de oscuridad. Y recuerden que la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Por eso, este endemoniado gadareno dice que cuando lo ataban con grilletes y cadenas, eran rotas. ¿Por qué? Porque los demonios también tienen una fuerza y un poder dentro del hombre. Y los hombres a veces le dan esa autoridad a los demonios y ellos pueden hacer lo que quieran. Por eso no aguantan los centros de rehabilitación, no aguantan las pláticas de familia, no soportan y a veces vienen las divisiones a los matrimonios y nuestros jóvenes siguen en las drogas, en el alcohol. Porque tienen muchos demonios y no entendemos que necesitamos traerles al médico de médicos que se llama Dios. Amén. Él es el que puede en verdad hacer libre a las personas. Y este patrón de Satanás le dijo, no vas a morir. Y sí, literalmente no murió Eva en ese momento. Pero algo perdió Eva y Adán. ¿Qué perdió?
El privilegio de estar como Satanás estaba antes de ser Satanás. Satanás era un lucero que estaba con Dios. Satanás era el lucero en la mañana y platicaba con Dios. Y era luz en la mañana, era maravilloso. Y Adán y Eva también tenían esa conversación con Dios todas las mañanas. Y se paseaba en el huerto del Edén y platicaba Dios con Adán y con Eva. Amorosamente. Hasta que, ¿qué? Desobedecieron. No murieron literalmente, pero perdieron la conexión, la oportunidad, la bendición. Por eso hay muchas personas que me dicen, ¿por qué estoy como estoy, pastor? Por desobediente. Porque no entiendes de que tienes que ser obediente a Dios y no al mundo. A veces le hacemos más caso al mundo que a Dios. ¿Por qué? Tenemos que analizarnos. Por eso dice este principio, ¿eres luz o eres tinieblas? Y si eres tinieblas, aquí está la palabra para que regreses a la luz. Amén. No hay nada perdido. Hay personas que todavía están a 5 días, estoy a este mensaje y en el estudio de que mucha gente se arrepienta, que no lo haga, que cambie, que digan, sí es cierto, hermano, no es por ti, es por mi Señor, es por mi Salvador, por mi Creador, que no tengo que hacer esto, amén. Es por Él, lo voy a hacer por Él, no lo voy a hacer por ti. Pero ¿saben qué bonito? Que la palabra de Dios no vuelve vacía. Un año tengo predicando en esta iglesia, estando enseñando, y la palabra de Dios no vuelve vacía. He escuchado mensajes, testimonios de personas que me dicen, gracias pastor porque me llegó a mi corazón lo que usted predicó. Y yo, wow, qué lindo escuchar eso. Que Dios está tocando los corazones, que nos están escuchando al mundo. Gente que viene de otras religiones. Yo no soy como aquellos que dicen, no, es que esta religión, es que aquella religión. Nosotros no tenemos religiones. Nosotros creemos en una relación con Cristo, amén. Aquí no hay religiones. Las religiones las pone en el mundo. ¿Y qué nominación eres tú, pastor? ¿Y yo, nominación de qué? Sí, tienes que tener una nominación. No, yo tengo una relación, yo no tengo una religión. Yo creo en mi Señor y Salvador Jesucristo y estudio la palabra de Dios y le creo a toda la palabra de Dios, no solamente en un versículo, para que me hagas una religión. Amén. Esa es nuestra creencia que nosotros tenemos como hijos de Dios y tenemos que implementarlo, porque debemos de entender que Dios nos habla. Miren qué maravilloso es Dios, Iglesia Calvario. Dios tocó el corazón de alguien aquí. Yo sé que Dios tocó y he escuchado nombres que Dios tocó el corazón, que determinó decir, sí es cierto, necesitamos que se hable el idioma español y tengamos un mensaje y estudios en español, porque Dios quiere hablarnos en nuestro idioma, amén. ¿Y por qué se los digo? Porque eso experimentó Jesús. Ve conmigo a Juan capítulo 8, versículo 42 en adelante. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, dice Jesús, sino que Él me envió. Versículo 43, escuchen esto, aquí es donde viene la reflexión para nosotros. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? A veces yo no sé qué más necesitamos. Porque yo he encontrado personas dentro de nuestra iglesia Calvario que se sientan y me dicen, sí siento bonito y me gusta, pero no entiendo el idioma. Escucho a mi pastor Meren Obenedio quien va a predicar y me gusta, pero no entiendo. Y Dios tocó el corazón de alguien para que entendiéramos. Por eso la preocupación de Jesús les está diciendo a los judíos que quedaron con ellos en una discusión que tenían los fariseos y los escribas sobre tentar a Jesús, sobre un acontecimiento de una mujer que estaba adulterando, que estaba cometiendo adulterio. Le estaban atacando a Jesús y después de que Jesús los confronta, los que quedaron con él, los judíos, les dice Jesús entonces, versículo 42, Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. ¿En qué Dios confiamos? ¿En quién están puestas nuestras confianzas? Dice el Señor. Mire el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? O a veces yo he dicho, ¿en qué idioma quieres que te hable? ¿En chino? Tienes un año en este ministerio y todavía no has entendido que Dios es amor. Dios es amor, amén. Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos libra y Dios nos da la salvación. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué queremos celebrar Halloween? No lo vamos a celebrar. Está prohibido. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, les dice a la iglesia, y no quiero que participéis de los demonios. Y eso yo les digo a la iglesia, no participen. Tal vez va a ser difícil.
Tal vez te va a doler, porque alguien te va a juzgar, alguien te va a criticar, alguien te va a señalar. Pero dile, no me importa, porque mientras Dios esté conmigo, yo estoy bien, amén. Mi relación es mejor que cualquier cosa en el mundo. Y si hacemos ese carácter, nosotros alejamos demonios. Y la gente va a cambiar porque va a decir, wow, ¿por qué no quiere celebrar ahora esto? Si era así. Antes él tomaba, era bien divertido y fumaba. Y ahora no. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, amén. Yo nunca me ha gustado tomar ni fumar, nunca. Pero yo miro a las personas y hay un problema. Hay un gran problema en las personas que hacen eso, y te voy a llevar por qué es un gran problema celebrar Halloween. Y no Halloween. Muchas celebraciones, no solamente Halloween, te lo voy a explicar directamente porque no todo es de Dios. No todas las reuniones, el reunirnos con familiares o con amigos, no siempre decimos, ay, qué buen convivio tuve. No todo es de Dios. Mira el versículo 43, dice, porque no entendéis mi lenguaje, dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿Se acuerdan que se los he dicho varias veces? ¿Por qué es difícil escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué si miramos la película del Titanic por 3 horas y ni parpadeamos? Pero estamos en la casa de Dios y como que empieza a darnos un sueñito, ¿verdad? Y sueñito. ¿Por qué? Porque no estamos cimentándonos en la palabra de Dios. Tenemos 6 días, 7 días a la semana y Dios nos da 6, y yo sé que trabajamos, las mamitas de casa van con los niños a la escuela, tienen muchos compromisos, pero ¿qué tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cómo le decimos a Dios en las mañanas, gracias Señor, o abrimos nuestra Biblia? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Versículo 44, vean conmigo, Juan 8:44. Vosotros, les dice Jesús, escuchen esto, les dice a los judíos, vosotros sois de vuestro padre, ¿el qué? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. Porque no hay verdad en él, no hay verdad en el diablo. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es que mentiroso Satanás. ¿Y padre de qué? De mentira. Ese es Satanás. Ahora, ¿por qué la gente le cree a Satanás? Miren lo que dice el versículo 45. Y a mí, dice Jesús. Miren, le creen a Satanás, pero cuando dice Jesús, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Por qué no le creían a Jesús? Y dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no quisieron escuchar ¿qué? La verdad. La verdad sí duele, ¿verdad? La verdad a veces hiere, confronta el pecado porque nos dice, no lo hagas. La verdad a veces duele y sí duele. Porque hacíamos lo malo y ya te dicen, no lo hagas. Esa es la verdad. Congrégate, no porque te quiero tener sentado en una sillita, sino para que aprendas de Dios, para cuando venga la oscuridad le digas a Satanás, no. Amén. Para eso tenemos que congregarnos, para decirle a Satanás, no, porque mi gloria es para Dios, no es para ti. Yo no soy hijo del diablo. Por eso Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque piensan como Satanás, actúan como Satanás, hablan como Satanás, aunque se disfracen 364 días del año en una iglesia con una Biblia, los conozco. Y el apóstol Pablo dice, y no es extraño, y no es maravilla, yo los conozco. Dice un día, sé de qué pata cogía la gente, y sé cómo están. Pero dice Jesús, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. La verdad es buena, amén. ¿Qué tan difícil es la verdad? Decir, voy a dejar de tomar. Yo no tomo, pero voy a ponerme como ejemplo, como el apóstol Pablo. Yo no tomo, pero si a mí yo tomara y me dijera alguien, no tomes, Oscar, yo dejaría de tomar, porque él me está diciendo que deje de tomar, porque no es bueno para mi salud, amén. O drogarme, o tal vez tener una forma de comportarme deshonesta, mal hablado, como sea, intencional, aún con la vista. Si alguien me dice, no lo hagas, eso es bueno, amén. Pero ¿por qué a veces la gente no lo quiere hacer? Porque ama el mundo. Porque es más chévere. Recordemos que cuando Jesús estaba siendo enjuiciado, ¿a quién prefirieron? ¿A un hombre bueno o a un hombre malo? A un hombre malo. Barrabás. Un hombre que había cometido delitos, asesinatos, mentido, robado. Prefirieron a un ladrón, en verdad un ladrón mentiroso, que les iba a robar tarde o temprano. Prefirieron a un ladrón que a un hombre bueno, que les decía, arrepiéntanse,
Cambien. Los amo. Ya parece que a la gente no le gusta la palabra amor. Yo te amo. Yo les digo a mis hermanos, ya no tengo miedo. Siempre he dicho, yo no me importa si alguien me va a decir algo. Yo les digo a mis hermanos, yo te amo. Porque el amor quebranta. Por eso dice la palabra de Dios, el amor todo lo puede. Amén. El amor todo lo puede. Y Jesús en el versículo 45 dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Cuánto tiempo más necesitamos para creerle a Dios? Necesitamos cambiar. Tal vez no seamos esa luz, estemos tal vez entre el medio de la luz y la oscuridad. Hay gente que dice, como que estoy batallando, como que no me deja, porque tengo unos pequeños vicios por ahí. Arrepintámonos. Dejemos todo eso y vengamos a los pies de Cristo. ¿Quieren cambios nuevos en su matrimonio? Vengan a los pies de Cristo. ¿Quieren que en verdad vean cambios en sus hijos? Traigan a los hijos a los pies de Cristo. Amén. Porque Cristo es la verdad. Lo dice la palabra de Dios. Y a mí, porque digo la verdad. Cristo es la verdad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Jesús lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino que es por mí, lo dice el Señor. ¿Por qué tenemos que dejar de hacer esto? Miren por qué lo tenemos que dejar de hacer. El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le dice en el capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8, 9, 10 y 11. ¿Por qué tenemos que dejar de hacer? Porque dice, porque en otro tiempo eras ¿qué? Tinieblas. ¿Sí te acuerdas al principio que dije? Todos éramos tinieblas. Yo era tinieblas antes de venir a Cristo. Yo tenía una oscuridad maligna. Tal vez yo no tomaba. Tal vez yo no fumaba, nunca me ha gustado, pero algo había oscuro en mí. Todos éramos tinieblas. Romanos 3:23 dice que todos estamos destinados a no entrar al cielo. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros. Porque en otro tiempo, Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo serás ¿qué? Tinieblas. Ya no lo eres, amén. Ya no lo son ustedes. Deberíamos de reconocer la luz, dice, mas ahora sois la luz ¿en quién? En el Señor. Andad como hijos de ¿quién? De luz. Miren, Satanás se disfraza como ángel de luz porque quiso ser igual a Dios. Por eso Jesús es la luz, la imitación. Satanás quiere imitar a Jesús, pero no puede. No puede. Por más que disfrace Halloween y las fiestas paganas y todo eso, él se disfraza. Pero los hijos de Dios no vamos a caer en su trampa, amén. Porque Jesús dice, porque en otro tiempo erais, ya no lo eres. Eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Anden, dice, andad como hijos de ¿qué? De luz. Andemos con Jesús, caminemos con Jesús, hablemos como Jesús, miremos como Jesús, porque en otro tiempo serás, ya no lo eres, amén. No te tiene que convencer nadie. Tú tienes que hablarle la palabra de Dios. Ellos no tienen que venir a tocar a tu puerta y decirte, vamos. Nosotros tenemos que tocar el corazón y decirle, Cristo te ama. Y el nombre de Jesús produce cambios en las personas. Cuando ven un hijo, una hija de Dios hablando como hijas o como hijos de Dios, los demonios huyen. Miren el versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y ¿qué? Verdad. ¿La verdad de quién? De Jesús. No la verdad del pastor, no la verdad de los líderes, la verdad de Jesús producida en nosotros para ser verdad, amén. La verdad de Jesús. Versículo 10, comprobando lo que es agradable ¿a quién? Al Señor. Miren esto, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué tiene de agradable celebrar Halloween? Nada. ¿Divertido para el mundo? Sí. Es divertido. Dice el versículo 11, y no participéis en las obras infrundosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Reprenderlas. Aquí viene lo bueno para nosotros. ¿Cómo vamos a empezar a reprender todo esto? ¿Cómo se actúa en un cierto momento reprender todo esto? Porque hay personas que me han dicho, no, sí, es que la religión es, porque no voy a dar nombres, pero no, es que esta religión, es que la otra religión, no. ¿Cómo se reprenden las tinieblas? Con nuestro testimonio, con nuestro andar, con nuestro hablar, los demonios huyen. Es una forma de reprender a los demonios. Como a ti te ven, los demonios van a huir o se van a acercar. Si a ti te ven hablando como el mundo, la gente va a llegar a ti como a Barrabás. Lo amaban a Barrabás, porque era un hombre que hablaba como el mundo.
Por eso los judíos en ese entonces en Jesús amaron a Barrabás porque hablaban como Barrabás, pensaban como Barrabás, actuaban como Barrabás y no actuaban como Jesús. Por eso prefirieron a Barrabás. Y nosotros tenemos que aceptar a Cristo. Jesús nos habla en amor, tenemos que hablar en amor. No podemos juzgar. Tal vez sí cometieron el error muchas religiones, muchas personas. Y entró en 1990 nuestro primer desfile en Estados Unidos. Miren, lo aceptó Estados Unidos en 1990, nuestro primer desfile de Halloween. No juzguemos quién fue el que lo hizo. Empecemos a reprender como diciendo, no más. Tal vez lo hicieron ellos, tal vez lo hicieron mis hijos, tal vez en una ocasión yo llegué a hacerlo. Pero tenemos que decir, Señor, perdóname, me arrepiento. Cambiar es una forma de reprender. Por eso el versículo 11 dice, no participéis de las obras infructuosas. Nos dice el Señor, no participes de nada. No solamente Halloween, no vayas con los hechiceros, no vayas con los brujos, porque ellos no celebran la resurrección de Cristo. ¿Sí sabes cuál es la diferencia? Todo el mundo quiere celebrar los sacrificios, lo oscuro y todo eso. Pero ¿cuándo has visto un brujo hechicero diciendo, Dios vive, Jesús resucitó? Ellos no celebran esto. Nosotros sí celebramos que Jesús resucitó, amén. Y no participéis, versículo 11, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo? Con nuestro testimonio, con nuestra forma de hablar, de comportarnos, de vivir. Para mí fue impactante mirar a estas dos mujeres que estaban demostrando las obras de Dios. Y yo dije, en un año, solamente en un año. Yo miré a dos personas pidiendo perdón por algo que no habían cometido. Yo me quedé, dije, impactante para mi vida y para mi corazón. Que Dios toca los corazones. No es el pastor y me dijeron, es que usted nos enseñó. Yo sí, pero porque fue el Señor el que nos lo dijo, amén. El Señor fue humilde y manso de corazón y nos enseña a amarnos, a tener piedad, a ayudarnos, a comprendernos. Pero también tenemos que reprender las tinieblas. Hay juicio para las tinieblas. Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14. La palabra de Dios nos dice al apóstol Pablo, dice, andemos como ¿qué? Como de día. Honestamente. Aquí es donde te digo que qué es lo que va a pasar con ese día. Halloween no solamente. Las reuniones que a veces que nos invitan, carnes asadas o invitaciones de amigos, porque hay gente que dice, ay pastor, es que usted no sabe que he faltado todo este mes o casi 3 meses porque pues he trabajado mucho. Estoy bien cansado, salgo muerto de mi trabajo y pues mis amigos me invitaron una carnita asada. ¿Sabes qué conlleva muchas veces desobedecer a Dios? Te voy a llevar con la escritura, porque vas a decir, el pastor me está solamente negando a que vaya con mis amistades. No todas las amistades son buenas, no todas las familias son buenas. Recordemos que Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre. ¿Por qué Jesús lo dijo? Porque Pablo nos lo va a enseñar. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y ¿qué? Y borracheras. ¿Cómo empieza una fiesta pagana? Vente, te invito, tómate una cervecita. Oh, es que ya no tomo. Tómatela. ¿Ven cómo trabaja Satanás? Fúmate un cigarrito. Vamos a hablar de algo que está prohibido, pero aquí entre nosotros. Pero aquí dice directamente las borracheras. Empieza con una cerveza, otra cerveza, vino, alcohol, y termina en una borrachera. No solamente la borrachera, entró Satanás ahí y dice, y continúa en lujurias, no en lujurias. Los hombres sin Cristo empiezan a lujuriar. Ay, mi comadre, que mira, que bien se mira. ¿Por qué? Porque Satanás ya entró en la mente de ese hombre en borracho. Empiezan a mirar a la comadre, a la vecina, a la amiga y a todas las que están ahí con lujurias, lascivias. ¿Y sabes en qué termina? En una contienda. Esas fiestas que yo me he tocado de amigos míos que teníamos, que a veces nos llegan a invitar, yo le digo a Brenda, siempre cuando nos llegan a invitar a una fiesta y sé que van a tomar, porque les ayudo en el amor de Dios a orar por ese lugar y todo, pero a las 6 de la tarde yo me retiro. Y Brenda sabe, mi familia, que a las 6 de la tarde cuando nos invitan a un lugar, yo a las 6 me voy. Porque después de las 6 de la tarde empezaron con esa cervecita en una esquina, terminaron gritándose, hablando de política, fútbol, de todo, las lascivias, las contiendas, y empieza la contienda, los pleitos. Y la envidia. Yo tengo más, ¿y tú por qué tienes?
Todo esto el apóstol Pablo nos está diciendo, vivamos. El inicio del versículo 13, andemos como de día. No permitamos que entre a nuestros hogares. No solamente es Halloween, es todo lo pagano. A veces yo sé que nos invitan seres queridos, pero si sabemos cómo son, ¿para qué vamos? Ya sabes cómo son esos amigos de perdición, ¿para qué van? Esas vocecitas, vente, no te preocupes, no va a pasar nada. Es la voz que escuchó Eva y le dijo, no vas a morir. ¿Y qué creen? No murió literal, pero perdió el privilegio de estar en ese lugar maravilloso. Y no nomás ella, también su esposo, Adán. La pareja que Dios creó, fueron sacados del paraíso. Y por eso muchas personas, ay pastor, es que estoy batallando con mi matrimonio. ¿En qué te metiste? Ya lo sabías. El apóstol Pablo dice, y no es nuevo. Hay gente que se quiere hacer los chistosos, por no decir esta palabra, pero luego se quieren hacer tontos diciendo, ay, es que yo no lo sabía. Sí lo sabemos. Sabemos que el alcohol produce problemas. Las drogas producen problemas. Las malas palabras van a terminar mal, porque se convierten en un chisme, en una infiltración de alguien ajeno o lo que sea, y va a terminar mal, y va a terminar, como dice el versículo 13, en una contienda. Por eso dice el apóstol Pablo, andemos como de día, y no en glotonerías ni nada de lo que está pasando. Versículo 14 dice, sino que vestidos del Señor. ¿De qué nos vamos a disfrazar ahora? Del Señor Jesucristo. De eso nosotros nos vamos a disfrazar, y no solamente ahorita. Yo tengo 30 años como pastor predicando la palabra, y desde un día yo me puse, el Espíritu Santo, el Señor entró en mi vida, y de ese día no ha salido. Y tenemos que vestirnos todos los días del Señor y decir, Señor, gracias, ayúdame, perdóname, porque sí cometemos faltas. Amén. Sabe que cometemos falta. El Señor sabe que no somos perfectos, porque todavía traemos el pecado de Adán y Eva. Y va a venir ese día glorioso, como dice el apóstol Pablo. Va a venir el día cuando venga Cristo y resucitan los muertos en Cristo, y después nosotros, y seremos transformados. Ese día ya no va a haber nada. Pero mientras estamos en la tierra va a haber tentaciones. Por eso la palabra de Dios dice, y tendréis aflicciones en el mundo. Vamos a pasar por el desierto y Satanás nos va a querer tentar, pero tenemos que vestirnos ¿de qué? Del Señor Jesucristo. Vestirnos todas las mañanas, orar, darle gloria a Dios. Y siempre les doy un consejo, lo voy a dar el miércoles en el estudio. ¿Quieres un consejo cuando vais a entrar en una tentación? Pon alabanzas. Si crees que no puedes hablar con Dios, si sientes un problema en tu vida que digas, es que el enemigo me está hablando, me está atacando, pon la música. Tienes una tecnología maravillosa, pon alabanzas y sube el volumen, que te llene tu corazón, en tu alma, y vas a negarte a hacer eso. Lo he dado como consejo muchas veces, y ¿sabes qué terminan diciéndome? Gracias, pastor, porque estaba a punto de irme a un lugar que no debería de haberme ido, pero gracias por darme ese consejo, porque puse alabanzas, abrí mi Biblia, porque es difícil a veces. La palabra de Dios, miren, es linda, pero cuando nosotros no fomentamos el estarla leyendo, empezamos ¿a qué? A dar sueño. Nos da sueño. Usen la tecnología, pongan alabanzas, cantos de adoración al Señor, que despierte, que avive tu espíritu, y que tu espíritu te diga, y que nos empiece a redarguir y diga, no lo hagas. Y este Halloween, yo sé que muchos van a decir, ay no pastor, pero es que yo quiero ir. Pónganse a cantar, pónganse a orar, pónganse a ayunar, y van a ver que ese día van a decir, no quiero. Y no queremos, amén. Porque nosotros estamos para servir a Cristo, tenemos que revestirnos de Cristo. Y dice, y no proveáis para los deseos ¿de qué? De la carne. ¿Qué es lo que pasa estos días? Son los deseos de la carne. La gente lo único que quiere, sacar su instinto. Y se quiere poner una máscara. Y creen que no los va a ver Dios detrás de esa máscara. Perdón, pero Dios ve a través de las máscaras, amén. Y no solamente las máscaras que se ponen, también las máscaras de los disque cristianos que están en las iglesias. Tenemos que quitar esas máscaras de las iglesias, sacar la paganidad, sacar la idolatría, sacar tanta mentira, tanta oscuridad que hay en esos lugares, porque el Señor quiere que nos revistamos ¿de qué? De su presencia, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Ponte sobre tus pies, por favor. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a terminar. Vamos a orar, inclina tu rostro conmigo. Cierra tus ojos ahí conmigo, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa semana. Hemos concluido con este mensaje. Que Dios haya tocado tu mente, tu corazón. Dile a Dios que lo necesitas. Necesitamos de Jesús.
Necesitamos del Señor, necesitamos de su amor, necesitamos de su misericordia. Dile, Padre, te necesito. Padre, te necesitamos. Señor Jesús, en esta hora, gracias te damos, Padre Santo. Te alabamos y te exaltamos, Señor, porque estamos reunidos delante de tu presencia, Señor. Porque tú nos has abierto los ojos una vez más en tu presencia, Señor. Has abierto nuestros ojos en tu espíritu, Señor, y no al mundo, Señor. Sé que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, te pertenecemos a ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que en esta hora nos tomes de la cabeza a los pies, nos unjas con tu Santo Espíritu. Queremos revestirnos siempre de ti, Señor, caminar como hijos tuyos, hablar como tú, Señor, pensar como tú, Padre Santo. Ayúdanos a caminar en integridad, Padre Celestial, que sea tu palabra viva y eficaz en los corazones, Señor. Que no tenga parte ni autoridad las tinieblas en nosotros, Señor. Nos declaramos como hijos e hijas tuyos, Señor, para que seas tú, Señor, glorificado en nuestras vidas, Señor. Que sea tu nombre glorificado, mi Dios. Que todo lo que hagamos de hecho, palabra o pensamiento, Señor, sea siempre para exaltarte, porque tú eres luz, Señor. Y nosotros servimos a un Dios vivo, Señor, y no servimos a la oscuridad, porque nosotros hemos pasado de muerte a vida, Señor, por la gracia de tu Hijo Jesucristo, por ti, mi Salvador. Gracias te damos por Iglesia Calvario, Señor, que tú sigas usando las mentes y los corazones, Señor, de los que vemos en este lugar. Gracias, Padre Santo, por el ministerio Vivir Bien, Señor, que tú sigas usando mi vida, Señor, para traer tu palabra, Señor, que bendigas mi vida, Señor, para que seas tú trayendo con tu Espíritu Santo, Señor, este avivamiento, Señor, en los corazones. Gracias por tu palabra una vez más, Señor. Nos retiramos de este lugar, más nunca de tu presencia. Ayúdanos a caminar en integridad, amándonos unos a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar la palabra de salvación a las personas que se están perdiendo, Señor. A tocar los corazones, Señor, en este mundo de oscuridad, porque esto no es tuyo, Señor. Esta oscuridad no es tuya, Señor. Tú eres luz y quieres traer a las vidas, Señor, a esta gente que está en la oscuridad, Señor. Úsanos, Señor. Usa nuestra mente, nuestra vida, nuestro ser, que podamos ser vasos útiles, Señor, aquí en esta iglesia y allá afuera, Señor. Bendice nuestros trabajos, nuestros hogares, Señor, por como tú lo sabes hacer. Te pedimos todo esto en el nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tu iglesia dice, amén y amén. Saludos en el amor de Cristo. Dios me los bendiga. Nos miramos el miércoles, primeramente Dios. Amén.